Hay que sacar. Perfecto, muy Bueno, bien. para ser puntuales, vamos a dar comienzo ahora a una conferencia en el marco de este congreso, que es una conferencia muy importante, que está a cargo de la doctora Alejandra Pérez, que va a ser sobre trastornos de personalidad, cambios en el diagnóstico y novedades en el abordaje terapéutico. La doctora Alejandra Pérez es vicepresidente del World Council del Consejo Mundial de Psicoterapia para Latinoamérica, o sea que realmente cumple una función muy importante de hacernos este nexo con el Consejo Mundial de Psicoterapia. También es miembro fundadora de FLAPSI y representante de APRA, de la Asociación Argentina de Psicoterapia, y también es miembro de ALAPSI, la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, que compartimos ese paradigma, y también es vicepresidente de la Fundación AIGLE, y bueno, y además tiene un altísimo compromiso de muchísimos años justamente para promover la psicoterapia. Y es docente, supervisora en muchas universidades, justamente tratando de hacer y de contribuir a la formación en psicoterapia. Así que bueno, muchísimas gracias Alejandra, y vamos ahora a disfrutar de la conferencia que nos va a dar Alejandra. Bueno, muchísimas gracias a vos, Margarita, por tu cálida recepción, y aprovecho una vez más en tu nombre a felicitar a FUPSI, a sus hacedores, a sus comités que han hecho esto posible para nosotros. Bueno, queridos colegas, muy buenos días, qué bueno que podamos estar aquí. Asumo que por lo menos hay 50 personas que algún interés tienen en ver de qué se trata esto de los trastornos / disfunción de la personalidad, cuáles son nuestros desafíos, qué perspectivas nos ofrecen los avances de la investigación, en qué pueden incidir para nuestros abordajes. Al mismo tiempo que voy haciendo estas preguntas, realmente no tengo la expectativa de que queden categóricamente respondidas en esta presentación, porque justamente todos estos temas son los temas que anudan controversias que hoy se están trabajando. El tema de la personalidad, sus trastornos, su diagnóstico y su tratamiento es un capítulo de vanguardia, porque allí están haciéndose los más grandes avances que todavía no han concluido. Entonces, todo lo que vamos a compartir hoy son hallazgos hasta el día de hoy que están en plena transición, porque este paradigma se está consolidando, y de hecho hay muchas visiones encontradas, hay desacuerdos, hay hallazgos contradictorios, y en el medio de todo esto estamos los terapeutas, que supongo que son todos los que estamos acá, con nuestros pacientes adelante, que son muy difíciles, complejos, crónicos, resistentes, que nos avasallan con la actualización de sus formas de ser disfuncionales y contratransferencialmente hacen que nos veamos sumergidos en las más intensas y profundas sensaciones, desde miedo hasta rechazo, hasta duda. Bien, todo ello. Pero bueno, por eso mismo, tranquilos, vamos a hacer un recorrido sobre algunos conceptos que creo que pueden ser útiles que compartamos, con el objetivo de dejar una puerta abierta para que podamos continuar este intercambio y tener espacios con más tiempo para nuestra especialización, los que les interese. Bien, sin más, seguimos entonces. Como les decía, los trastornos de personalidad son un área muy controversial, tanto en el campo de la clínica psicológica como en la psicopatología, ¿sí? ¿Qué desafíos nos plantean? Y bueno, el principal desafío es cómo organizar, diseñar, planear
un abordaje terapéutico para los trastornos de la personalidad. ¿Y por qué? Porque a la hora de pensar el abordaje hay que tener una buena hipótesis psicopatológica de cómo entendemos la disfunción de la personalidad, si no, ¿dónde intervendríamos si no sabemos qué es lo que disfunciona? Y a la vez necesitamos contar con sistemas de diagnóstico consistentes que nos permitan nombrar esa disfunción de alguna manera, y también necesitamos principios de intervención terapéutica que se deriven de esa comprensión psicopatológica. Bien, y empiezo a compartir la pantalla entonces. Un segundito. Entonces, este es el planteo inicial. Sin embargo, recordemos, que el concepto y la denominación de trastornos de personalidad en la historia de la psicoterapia es relativamente reciente, ¿sí? Y sobre todo en la historia de la psicopatología y los sistemas de diagnóstico y clasificación, que es el tema de hoy. ¿Cuándo quedó instituido más formalmente? Bien, si tomamos la línea de los sistemas de diagnóstico y clasificación, desde la primera publicación en el DSM en 1952, ya vemos que está incluido el concepto de trastorno de personalidad ajustada a estas definiciones. Pero recién va a ser, luego estuvo la segunda edición, en 1968, donde todavía no hay cambios significativos. ¿A dónde quiero llegar? Aquí, al DSM-3, publicado en el 80, ¿sí? Donde justamente encontramos la propuesta multiaxial, y recién allí, en el eje 2, tenemos los trastornos de personalidad alojados en el eje 2. ¿Qué había pasado hasta acá? Muy brevemente, esto es para desarrollar. Los trastornos de personalidad eran territorio casi exclusivo de las nomenclaturas psiquiátricas, ¿sí? Los grandes exponentes de la psiquiatría clásica alemana se habían ocupado de estos trastornos, por un lado. Y por el otro, quien se empezó a ocupar, aunque no los nominó así, fue Freud, ¿sí? Pero sí podemos rastrear en su obra, como antecedentes de lo que hoy conocemos como trastornos de personalidad, lo que él llamaba caracteropatías, ¿sí? Bien, muchos de sus seguidores retomaron esta nominación, y desde ahí hasta el momento, los expertos fueron ocupándose muy insistentemente en este campo, ¿sí? Y recogieron de la tradición psicodinámica estos conceptos que ayudaron tanto de carácter y temperamento. ¿Por qué? Porque colocaba a los trastornos de personalidad como una perturbación más psicógena, ¿sí? Por lo cual se desaconsejaría el empleo de medicación. Este fue un punto inicial al que le debemos tributo del modelo psicodinámico, porque nos puso del lado de nuestro campo, digamos, el estudio y el tratamiento de estas perturbaciones. Bien, desde este momento, donde los trastornos mentales se fragmentaron, diría, en dos ejes, uno destinados a las perturbaciones somáticas y el otro reservado para las patologías de la personalidad, desde ese momento a la actualidad debemos decir que corrió mucha agua bajo el puente, mucha agua bajo el puente. Y humildemente pretendo rescatar 2 o 3 hitos fundamentales de un extenso y controversial recorrido desde este momento hasta la actualidad.
que incluye, por supuesto, las definiciones actuales, hasta llegar al DSM-4-TR y luego vamos a hablar del DSM-5. Pero, ¿qué podemos decir de los sistemas de diagnóstico y clasificación en total? Bien, ¿qué son los sistemas de diagnóstico y clasificación? Pensémoslo como cartografías, como grandes mapas, ¿sí? Con los cuales nosotros nos manejamos en la tarea clínica. Y además, los diagnósticos que hacemos influyen en nuestra tarea clínica. ¿Por qué? Porque condicionan la elección de las estrategias terapéuticas. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Bueno, nosotros nos movimos en nuestra tarea cotidiana con un sistema de clasificación que agrupa a los trastornos de personalidad en 3 clústeres, ¿sí? Esto todos lo conocen. El primer grupo está catalogado como el de los individuos con personalidades franca y manifiestamente extrañas, raras, inusuales, ¿sí? Y aquí incluimos al trastorno de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico, que en gran medida se han dado a llamar el espectro de la esquizofrenia. El segundo grupo incluye los trastornos antisocial, límite histriónico y narcisista, y está caracterizado por la inestabilidad extrema, las dificultades para controlar los impulsos, esos serían los elementos comunes. Y el tercer y último conjunto contempla 3 trastornos: evitativo dependiente y obsesivo compulsivo, que es que lo que tienen en común es este nivel de ansiedad o miedos exagerados, motivados en buena medida por el temor a perder el control en sentido genérico. Bien, ¿qué sabemos hoy de estas categorías? Que estas categorías fueron desarrolladas de manera racional, no empírica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se crearon prototipos clínicos, que son todos estos, basados en la observación de expertos y en los acuerdos entre expertos. Pero hoy sabemos, demostrado con robusta evidencia empírica, que es una organización arbitraria, no tiene respaldo científico, ¿sí? Entonces, es absolutamente controversial, porque por años estas categorías orientaron nuestras observaciones y de alguna manera han sesgado nuestros juicios. Y hoy sabemos que sus criterios de validación no son consistentes. Es como si hubiéramos tenido un mapa con errores, que muchas veces puede habernos conducido a un camino equivocado. ¿Cómo se llegó a descubrir este error? Este error se llegó a descubrir en lo que innumerables publicaciones han sistematizado cuáles son las principales críticas a este sistema categorial. Primero, por ejemplo, los pacientes evidencian en la clínica trastornos que exceden los signos que describen las categorías. Es decir, los pacientes tienen signos que pertenecen al menos hasta 2 o 3 categorías. Por lo tanto, el nivel de comorbilidad, como dice allí, es muy alto. Pero además, los signos presentes en los trastornos para incluir una persona en una categoría pueden ser diferentes, porque son 4 de 7, 3 de 5. Entonces, los signos pueden ser muy diferentes, que se elijan para diagnosticar a una persona en la categoría, con lo cual vemos el segundo punto, heterogeneidad. En una misma categoría, pacientes muy diferentes. Por estas limitaciones, lo que ha pasado es que los clínicos hemos tendido a diagnosticar con la categoría trastorno de personalidad no específico, y esto se ha diseminado, y por lo tanto esto ha atrasado la investigación específica, ¿sí? Y por último, y no menos importante, la gran debilidad del sistema categorial es que se basa en un modelo donde hay una profunda disociación
entre la personalidad normal y la personalidad patológica. Entonces, este último criterio, junto con la falta de sostén empírico suficientes de las categorías, ha hecho entrar en crisis este sistema categorial. Y si no es este sistema categorial, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la evolución de esto nos lleva directamente al punto donde estamos hoy, que es la propuesta de entender a la personalidad y sus disfunciones, aunque esto no solo se limita a los trastornos de personalidad, sino a todo el arco psicopatológico, desde un modelo dimensional, desde una propuesta dimensional. Cuando comparto con ustedes que esto es una realidad que ya llegó y está instalada, lo representan o lo puedo ejemplificar con, miren, este consorcio de autores. Este consorcio de autores, empezando por Hopwood, Kotov, etcétera, Kruger. Este consorcio de autores creo que reúne a todas las personas clínicos e investigadores académicos que se dedican a al estudio de la personalidad y sus disfunciones, publicados en Personality and Mental Health 2017. Y miren el título, que es absolutamente contundente. El tiempo ha llegado para el diagnóstico dimensional de los trastornos de la personalidad. Ahí están las referencias para quien los quiera buscar. Entonces, instalados ya en que estamos en un paradigma dimensional, esto impactó profundamente en los sistemas de diagnóstico y clasificación. ¿Y cómo impactó? Bien, la Organización Mundial de la Salud hizo público a través de la página web, que ahí se la pongo para todos, la publicación de la nueva edición de su sistema de diagnóstico y clasificación. El cambio, en principio, lo vemos reflejado en el título mismo, ¿sí? Recuerden que dentro de este manual, el capítulo 6 estaba dedicado a los trastornos mentales, del comportamiento, del neurodesarrollo y de la personalidad, así se llamaba. Ahora, en este capítulo se incluye solamente los trastornos de personalidad y de rasgos asociados, ¿sí? Bien, ¿qué propone la OMS? Alineado absolutamente con las controversias que les presenté antes, definitivamente hizo una ruptura con la visión categorial de los trastornos de personalidad que se habían mantenido hasta este momento, ¿sí? Es decir, en la ICD-11 no hay más trastornos. Definitivamente abandonaron el sistema de clasificación categorial. Como está resaltado allí en negrita, no se plantean trastornos de personalidad, ¿sí? ¿Y qué establece? Bueno, establece que la personalidad normal y la personalidad disfuncional o patológica presentan una continuidad. Entonces hay que abrazar a los modelos teóricos que describen a la personalidad actual, como el modelo cibernético de Young, el modelo de Livesley, y llegan a establecer estos criterios para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, que, como ven, están absolutamente articulados con teoría de la personalidad, y esta consistencia es muy buena. Si la personalidad es una articulación de sistemas jerárquicos, dos núcleos fundamentales, el sí mismo y las relaciones interpersonales, entonces justamente las afectaciones de estos dos sistemas que constituyen la personalidad me van a dar patología de la personalidad,
así como los distintos planos de la organización mental, cognición, expresión, emoción, conducta, y además en un determinado contexto, porque la personalidad es dinámica y solo se desarrolla en contextos socioculturales que generan un malestar importante o deterioro en los distintos ámbitos de funcionamiento. Como ven, es una definición que captura el núcleo teórico de qué es la personalidad y cómo disfunciona. ¿Y cómo se evalúa la personalidad? Bueno, hay dos criterios. ¿Cómo se evalúa la patología de la personalidad? Hay dos criterios, criterio A y criterio B. Lo primero que propone la ICD-11 es, no importa cuál es el perfil específico que explica la disfunción de la personalidad, lo primero que hay que establecer es el nivel de severidad. El nivel de severidad se ha convertido en el criterio primario para el diagnóstico y tiene tres posibilidades que están perfectamente detalladas: leve, moderado o grave, por supuesto, para hablar de una disfunción de la personalidad. Como mínimo, tiene que ser, la personalidad tiene que estar afectada de manera leve. Y este detalle es importante por lo que les voy a comentar en lo que sigue. Recién acá en leve tenemos disfunción de la personalidad. Y aquí viene la otra clave importantísima. El segundo paso, que es el criterio B, es explorar a través de qué características se manifiesta clínicamente el trastorno. Entonces, como la personalidad, además de tener estos dos subsistemas que la organiza, tiene una disposición temperamental organizada en rasgos, estos rasgos que la ICD-11 toma son los siguientes. Como ven, tienen mucha comunalidad con los 5 grandes factores de la personalidad, con lo cual, otra vez, hay correspondencia o continuidad en cómo desde la personalidad normal hay una evolución hacia la patología. Estos los llaman los rasgos prominentes de la personalidad, y tanto entonces la clasificación en términos de gravedad como la identificación de los rasgos patológicos que explican la disfunción se ha convertido en, o propone el DSM hoy, que es la forma de diagnosticar trastornos de personalidad. ¿Para qué nos sirve esto en la clínica? ¿Para qué nos sirve saber el grado de severidad o gravedad? Bueno, esto nos va a servir para distintas cosas, como por ejemplo poder conocer las estrategias terapéuticas más adecuadas dependiendo de los rasgos patológicos involucrados, establecer qué módulos adicionales necesito según el nivel de severidad y urgencia, establecer qué equipo terapéutico va a trabajar con el paciente y demás. ¿Qué otras cosas interesantes hay para comentar sobre la ICD-11? Es que hay una categoría que se llama problemas de personalidad. Volvemos a nuestro capítulo de cómo se establece la severidad, que se llama personalidad problemática. Es decir, que su gravedad o su persistencia, que es el otro criterio que no mencioné antes, no es suficientemente importante para plantear que la persona tenga un trastorno de personalidad, ¿sí? Entonces, hace referencia a que uno puede trabajar con personalidades que sean problemáticas, complicadas, pero que no se organizan en trastornos de personalidad. Entre paréntesis, recibimos muchos pacientes, ¿no?, con problemas en su personalidad que no necesariamente se organizan como un trastorno, y este manual de diagnóstico y clasificación lo recoge. La última nota interesante es que él ha propuesto establecer lo que se llama un patrón límite, el diagnóstico de patrón límite, donde
describe 9 características, se las voy poniendo así, de las cuales el cumplimiento de 5 de ellas habilitarían el diagnóstico de inestabilidad en relaciones interpersonales, en la autoimagen, los afectos, con marcada impulsividad, y todo ello lo nombran como patrón límite. Obviamente la preservación de esta condición, que vieron que no la llama trastorno ni nada de eso, patrón límite, tiene que ver con la gran cantidad de abordajes terapéuticos, modelos, proyectos de investigación que están abocados al estudio de esta entidad. Muy bien. Vamos al DSM-5. El DSM-5, ¿qué pasó con el DSM-5? En el DSM-5 pasaron cosas muy interesantes, que es que el grupo de tareas que trabajó, comandados por Whittaker y Simonsen, comandados por Kruger, exponentes muy notorios de todo el capítulo de personalidad, ¿sí? Estaban bastante convencidos de cambiar la forma de diagnosticar los trastornos de personalidad hacia una opción dimensionalista, ¿sí? Pero a último momento, antes de ser publicado, esto no prosperó. Y hoy por hoy se lo conoce como una clasificación híbrida. Híbrida quiere decir, como presenta la lámina, hay 2 maneras de diagnosticar a los trastornos de personalidad. Uno está en la sección 2 del DSM-5, que son las categorías tradicionales que repasamos anteriormente. Allí no hubo modificación. ¿Dónde está la modificación más importante? En la tercera sección, donde propone un modelo alternativo para la clasificación de los trastornos de personalidad. Y también, como la CIE 11, propone diagnosticar la disfunción de la personalidad en base a 2 criterios. El criterio A tiene que ver con establecer qué grado de afectación tienen los 2 subsistemas que organizan la personalidad. Ustedes me dirán, pero es bastante parecido. Muy parecido. Muy parecido. Lo único que tienen de diferente es en la escala de cómo clasifica la gravedad. ¿Y qué tiene de valioso eso para nosotros? Que el campo va teniendo cierta consistencia. Que hoy disfunción de la personalidad implica, en primera instancia, entender de qué manera están afectados y con qué nivel de severidad el sistema de la personalidad, que todos acuerdan que está organizado en 2 grandes subsistemas, el sistema self o sí mismo y el de relaciones interpersonales, cada uno de ellos con 2 núcleos operativos. Y los instrumentos de evaluación que se están desarrollando hoy para la evaluación dimensional de los trastornos de personalidad, a través de todas las preguntas y los ítems, lo que evalúan es cuán afectada está la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad. Como ven aquí abajo, los niveles de severidad son 5, no 3, como en el caso anterior, y van de ningún deterioro a deterioro moderado, en 2, deterioro grave en 3 y deterioro extremo en 4. Por supuesto, también en el criterio B se pide al clínico que identifique cuáles rasgos de los que componen el sistema de personalidad presentan una acentuación exacerbada con consecuencias negativas. Acuérdense que este es el criterio para diagnosticar rasgos patológicos de la personalidad, no normales, patológicos. Y si van mirando la lámina, ven que algunos pueden ser equivalentes y otros definitivamente son muy distintos, ¿sí? Aquí está el psicoticismo que en la ICD no estaba. Y acá vamos a vivir ya en este momento lo que significa estar en un paradigma en construcción.
tenemos dos sistemas de diagnóstico y clasificación que, para decirnos cómo está constituida la personalidad, hacen referencia a rasgos distintos. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es no confundirnos. O diagnosticamos con uno o diagnosticamos con otro, porque como nosotros lo que vamos a hacer es incidir en flexibilizar y lograr alternativas o adaptaciones características funcionales de esos rasgos patológicos, voy a tener que tener un marco sobre qué rasgo patológico voy a estar interviniendo. El árbol de decisión que plantea el DSM-5 es el que ustedes pueden ver ahí, de hecho está publicado. Otra vez señalar lo mismo que estuve diciendo recién, es que el primer paso es la evaluación del deterioro, la evaluación de los rasgos, y acá viene en este paso la gran diferencia, que es que todos esos rasgos pueden corresponderse con 6 tipos de personalidad. Ya no los llamó más trastornos de personalidad, ya no los llamó categorías, los llamó tipos. Y mantuvieron 6 tipos de trastornos de personalidad, pero los describen en función de rasgos. Ese es el avance. Si no es posible identificar rasgos patológicos con tipos de personalidad, simplemente se proponen cuáles son todos los rasgos desadaptativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que primero, la caracterización de los pacientes en base a rasgos de personalidad permite entender mejor en qué consiste la disfunción de un paciente, ¿sí? Y cómo está afectado eso en las representaciones que tiene de sí y en sus intercambios, ¿sí? Por ejemplo, un paciente puede presentar deterioro en el contexto relacional, es decir, en las relaciones, en la dimensión interpersonal. Pero eso puede explicarse por distintos rasgos patológicos. Por ejemplo, excesiva sumisión, por sus rasgos acentuados de afectividad negativa o desapego. Pero, por ejemplo, otro paciente, ese mismo deterioro de las relaciones interpersonales, se puede ver por la acentuación se puede explicar por la acentuación de otros rasgos. Por ejemplo, comportamientos de manipulación o agresividad que denotan la acentuación de los rasgos antisociales. Rasgo antisocial, perdón. Entonces, en consecuencia, los enfoques terapéuticos se van a focalizar en aspectos distintos y esto nos va a permitir hacer diseños personalizados, idiosincráticos, ¿sí? Entonces, saber cuáles son los rasgos patológicos que mejor caracterizan o mejor explican, digamos, los problemas que tiene ese paciente por el cual, entre otras cosas, nos consulta, nos permite ofrecer al paciente una explicación consistente que fortalece la alianza terapéutica, nos da más herramientas para intervenir psicoeducativamente. La psicoeducación en trastornos de personalidad es totalmente distinta a psicoeducación para otros trastornos y tiene que ver con esto. Y sobre todo, nos permite planificar mejor los objetivos que vamos a tener en el tratamiento, promoviendo el desarrollo de flexibilizaciones en sus adaptaciones características y promoviendo el autoconocimiento del paciente. Las diferencias entre los dos sistemas de diagnóstico y clasificación son muchas. Después les voy a pasar la cita donde pueden ver todo esto, pero quiero avanzar sobre los datos de la eficiencia terapéutica. Bien, como vemos, los trastornos de personalidad son concebidos en general como un hueso muy duro de roer para la psicoterapia, sobre todo porque tienen una importante cuota de prevalencia, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos.
Entre los trastornos generales de la población, su frecuencia oscila entre el 6 y el 13%. Pero si miramos los trastornos mentales, su incidencia alcanza hasta el 40%. Entonces, fíjense que hay importantes revisiones metaanalíticas, como las que hicieron Fribourg y Martinsen, que dicen que el 50% de los pacientes con depresión presentan signos disfuncionales de personalidad. Y esto se asocia consistentemente con duración de los episodios, severidad sintomática, pobre funcionamiento. También pasa con los trastornos de ansiedad, que en su conjunto constituyen las perturbaciones emocionales, que en su conjunto constituyen el 70% de las consultas que recibimos. Y la evidencia empírica nos está mostrando que entre el 35 y el 52% de los pacientes que tienen alguna forma de trastornos de ansiedad ocurren en una persona cuyo sistema de personalidad está afectado por una disfunción. Entonces es prioritario que los clínicos nos dediquemos o no a las disfunciones de la personalidad, sepamos tener identificación temprana del nivel de severidad de la disfunción de la personalidad en la que está alojada los síntomas que tratamos, y tener conocimiento de cómo esa particular disposición temperamental va a incidir en los tratamientos que hagamos más probablemente focalizados o manualizados o guiados por principios para condiciones como ansiedad o depresión. Además, esto con respecto a la persistencia, a la prevalencia. Respecto de la persistencia, quiero dejar una nota también, que si bien tienden a la cronicidad, hay diversos estudios longitudinales que muestran que esta cronicidad no es tan radical. Esto es otro de los grandes cambios que tenemos que ir sabiendo. Hay muchas publicaciones al respecto. Acá seleccioné una, que es la que trabajamos en nuestros cursos de especialización, donde vemos que esta disposición al cambio que tienen los trastornos de personalidad alienta nuestras expectativas, ¿no?, respecto de lo que podemos lograr en psicoterapia. Sin embargo, también sabemos, volvemos a nuestro perfil de trastorno de personalidad, que los trastornos de personalidad son muy reactantes para los tratamientos, y sin duda la psicoterapia es el instrumento más eficiente que podemos ofrecer, no sola, en muchos casos articuladas con otras formas de intervención que pueden ser abordajes comunitarios, farmacoterapia y demás. Ya después vuelvo sobre este punto. Pero, perdón, Alejandra, 5 minutos quedan. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Los estudios de evidencia, las pruebas empíricas de eficacia muestran en la librería, en la biblioteca de la Cochrane Collaboration, solo 4 estudios para probar la eficiencia de los trabajos terapéuticos, que los invito a que revisen. Por lo tanto, las evidencias aún son débiles. Sin embargo, hay muchas enseñanzas al respecto. Primero, los tratamientos no pueden ser inespecíficos, tienen que ser estructurados. Es decir, el tratamiento tiene que estar bien organizado por niveles. La alianza terapéutica cumple un papel fundamental. Hay que no solo construirla, sino mantenerla, literatura al respecto, y hay además diferentes ciclos en los que se atraviesa a lo largo del tratamiento. Luego, es importante que el terapeuta que trabaja con trastornos de personalidad entienda que este se manifiesta en relaciones interpersonales con disfunciones prototípicas. Por eso, como lo demuestra el metaanálisis de Wilson, publicado en el 2017, hay asociaciones específicas entre trastornos de personalidad y modos de relación patológica, estudiados a partir del IIP, o sea, de los modelos circunflejos. Y lo último es que
dada la complejidad, la cronicidad, la persistencia, la cantidad de niveles que hay que atender, hay un acuerdo generalizado entre los múltiples abordajes de psicoterapia que el abordaje tiene que ser integrativo. Y integrativo quiere decir poder absorber, integrar todos los hallazgos donde modelos específicos desarrollaron técnicas específicas. En nuestra fundación nosotros trabajamos con una de estas propuestas integrativas, que es el modelo integrativo para trastornos de personalidad, desarrollado por el doctor Fernández Álvarez. Y la primera, el abordaje tiene una premisa que comparten todos los abordajes específicos para trastornos de personalidad, que es que el plan de abordaje tiene que estar estructurado. ¿Qué quiere decir que esté estructurado? Que esté organizado. O sea, que hay un marco general, donde conozco los aspectos generales y específicos, los dominios, y cómo está estructurada la personalidad. Y para el abordaje voy a tener módulos generales que tienen que ver con cómo se diseña el tratamiento, cómo se trabaja para aumentar la motivación y cómo se trabaja para aumentar la autorreflexión, porque yo tengo que hacer que el paciente tome conciencia de los aspectos disfuncionales de su forma de ser. Los módulos específicos es aprovechar todas las estrategias terapéuticas de los distintos enfoques y recordar que este plan de trabajo se desarrolla a través de fases. Por eso es muy específico el tratamiento. Hay que transitar estas fases, cada una de estas fases tiene un paquete de estrategias terapéuticas asociadas para ir haciendo un recorrido terapéutico que respeta la organización jerárquica de la personalidad, desde los síntomas, operando luego en los sistemas de regulación y modulación, para luego trabajar con las representaciones que vimos en los sistemas de diagnóstico, clasificación de sí y de los otros. Todo ello guiado con distintos procedimientos, para los cuales el último creo que es el que nos convoca, que es para trabajar con trastornos de personalidad se recomienda tener un entrenamiento especializado que me dé marco teórico y psicopatológico y principios para el abordaje del tratamiento. Todo lo que les estuve comentando lo pueden revisar, además de en la bibliografía que seguramente fueron tomando nota, en el último libro publicado por Fernández Álvarez, Amparo Peloc y Pascual Vera, que es Guía de Intervenciones en Trastornos de Personalidad, pero sobre todo quiero invitarlos a estar en contacto. Aquí tienen mi mail para los cursos o formaciones especializadas que estaremos dando próximamente y poder reunir a todos los profesionales que estén interesados en el estudio y en el tratamiento de los trastornos de personalidad. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido solo un panorama con ideas controversiales y algunos puntos donde se van logrando mayores consensos. ¿Para qué? Para lo único que nos interesa, que es ser más eficientes en cómo podemos ayudar a estas personas que padecen de una disfunción tan lesiva de su sistema personal y de sus relaciones y sobre todo de su proyecto personal, que muchas veces se ve seriamente amenazado, hasta las situaciones más extremas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Acá hay en el chat felicitaciones, porque realmente una exposición sumamente clara, ordenada, aparte respetando los tiempos exactos, pero aparte realmente creo que ha sido un aporte sumamente valioso en cuanto a la revisión de este tema que es tan vigente y con tanta prevalencia en los motivos de consulta. Así que bueno, les agradecemos a todos. Quedó el contacto de Alejandra para los que quieran transmitir alguna inquietud. Y bueno, no tenemos espacio para preguntas porque estamos ya en la hora, pero cualquier inquietud nos la hacen llegar, pueden ponerla acá en el chat y la transmitimos.
Así que bueno, Seguro. muchísimas gracias a todos y seguimos disfrutando del Congreso. Gracias a todos. Muchas gracias, y cualquier inquietud, como no hubo espacio para preguntas, lamento, tenían todos el mail, y si no me ubican en la fundación para profundizar el conocimiento y el trabajo en esto.